Señores oficiales, tengan todos ustedes un buen día. Esta es nuestra última presentación, siempre enfocándonos en el desarrollo, en el progreso de nuestro desafío, de nuestra trilogía marítima. Y en función a eso, es pertinente hablar de un tema específico que se encuentra vivificándose mucho más en la actualidad, en el momento en que se encuentran efectuándose acciones de carácter bélico, tanto de orden interno como en nuestro propio país, como de carácter internacional en el sur de Asia, en la parte del Mediterráneo Este, en la parte del Cuerno de África, en el Golfo Pérsico, en cada uno de estos elementos en los cuales un oficial naval, un oficial mercante, un oficial marino debe estar prestando sus servicios eventualmente, debe conocer cuáles son los derechos y obligaciones que se tiene al estar navegando en un buque mercante en una área denominada seguridad o un área conflictiva. Lo primero, cuando hablamos de riesgo, está claro que riesgo es la posibilidad de ocurrencia de un hecho previsto pero no querido, pero que puede plasmarse así como puede no plasmarse. Para eso es la planificación que efectúa el oficial navegante para evitar los riesgos, para asumir los riesgos y que estos no se plasmen en condición de un accidente que puede constituirse siniestro o suceso marítimo. Peligro es la fuente potencial de daño, es inherente a un hecho cierto. Entonces, por lo tanto, cuando hablamos de un peligro, se tiene que hablar de elementos físicos, de elementos reales. Hablamos peligros de la navegación, por ejemplo. Amenazas es en cuanto a que estos peligros, estos sean de origen natural o sean antrópicos, como en este caso, pueden estar constituyéndose una potencialidad de causar el daño real, inminente, inmediato. Entonces, ahí hablamos de una amenaza. O sea, ya no es solamente el riesgo, ya no es el peligro que yo tengo que evitar, sino que se constituye una potencialidad de que las consecuencias van a ser surtidas en corto plazo de no mediar la toma de decisiones correspondientemente. La asistencia hostil. La asistencia hostil en cuanto al buque mercante es pertinente hacer una aclaración que se presenta en dos aspectos. El primero, cuando se brinda un apoyo a un buque de guerra de un estado beligerante o cuando se brinda el traslado de mercadería considerada contrabando de guerra hacia uno de los estados o una de las partes que se encuentran en conflicto. En estas dos consideraciones, el buque mercante puede ser confiscado, ya no apresado, ya no retenido, puede ser confiscado el buque mercante neutral y por ende la mercadería, la carga, se automáticamente pasa a posesión, a propiedad del estado beligerante que efectuó la confiscación. Entonces, es pertinente resaltar esos dos aspectos, sumado a un tercero que se da especialmente cuando se presenta un bloqueo y existe un buque que vulnera la norma internacional y rompe el bloqueo o intenta romper el bloqueo. En igualdad de condiciones, cuando se presenta este caso, también se da una confiscación del buque que está efectuando una asistencia hostil. Ahora, cuando hablamos de los procedimientos operacionales marítimos, se debe citar una serie de normas internacionales que lastimosamente no se tiene la constancia de que al ser estos estándares internacionales, el Estado, el Ecuador, tiene la obligación de dar cumplimiento, no están promulgados en nuestro registro oficial, sin embargo, se constituyen, como habíamos visto, parte del derecho consuetudinario, de la costumbre marítima y la costumbre marítima prima sobre las normas escritas inclusive. Entonces aquí vamos a hablar de las restricciones en cuanto al ejercicio del derecho de captura. ¿Ya?
una cosa es captura, otra cosa es apresamiento, una cosa es confiscación, otra cosa es retención. Existe una serie de consideraciones de carácter operacional y que va a derivar en consecuencias jurídicas en los buques. La Declaración relativa al derecho de la guerra marítima de 1909, el Acta de ciertas reglas para los submarinos de 1936, el Manual de San Remo sobre el derecho internacional que debe ser aplicable en los conflictos armados en el mar del 94, así como el Manual de San Remo sobre las reglas de enfrentamiento del 2009. En cada una de estas se constituyen procedimientos marítimos operacionales que deben cumplirse tanto por parte de los buques de guerra en su condición de unidades navales, al mismo tiempo deben ser observadas estrictamente por el personal de buques mercantes, tanto beligerantes y con mayor razón de los neutrales. La guerra en el mar. Cuando hablamos de beligerantes, estamos hablando de los estados que se encuentran en un conflicto, se encuentran en una desaveniencia y que intentan resolver estos conflictos a través de no mecanismos pacíficos, sino a través del uso de la fuerza. La neutralidad marítima. Dos o más estados que se encuentran en beligerancia, esto implica que el resto de estados que no se ha acogido a ninguna de las dos partes en condición de aliados de los beligerantes, se constituyen neutrales, estados neutrales, y por ende los buques de estos estados, buques neutrales, y por lo tanto, inclusive en la Convención sobre Neutralidad Marítima de 1928, en La Habana, una norma de la futura OEA o de los estados americanos, se estipula ciertos derechos y obligaciones como las que ustedes pueden visualizar en la presentación. Abstención de participar en la guerra, contar con imparcialidad, el reconocimiento que debe darse a los estados neutrales, a los estados neutrales, a los estados beligerantes y de estos a los buques neutrales, los límites temporales y espaciales en los cuales se va a enfocar el teatro de operaciones marítimas y donde van a tener ciertas condiciones particulares de estas líneas de comunicaciones marítimas, los derechos que los estados neutrales van a hacer a buscar efectivizar cuando se encuentran en áreas, en territorios que pueden estar considerados como zonas de operación, y los deberes que estos estados deben tener, los buques de estos estados deben tener, especialmente el no efectuar asistencia hostil. Cuando ya se efectuó la asistencia hostil, como ya hemos visto, da lugar a esta confiscación del buque mercante neutral. Una consideración especial es el convoy marítimo. El convoy es la sumatoria de unidades mercantes con buques de guerra que van a proveer una cortina o una protección para que estos buques mercantes, en función a la velocidad del más lento, efectúen el traslado, la navegación, el tránsito por las zonas peligrosas. Esto se vivifica hoy por hoy en el Cuerno de África, donde existe una alta consideración a la piratería. Se plasmó por parte de la Unión Europea en el Mediterráneo Este y lo propio en el Mar Negro, tanto en el conflicto ruso-ucraniano como en el conflicto Israel-Palestina, que se efectuaron convoyes marítimos, algunos de carácter humanitario, otros de carácter eminentemente comercial y de interés para la Unión Europea. En la parte del este de África se efectúa en igualdad de condiciones. El bloqueo marítimo portuario, en cuanto a la condición marítima, es una restricción o un impedimento que tiene una declaración por parte de los estados para que ninguno de los buques que pertenezcan a otro estado pueda ingresar a esta área considerada restringida. Sin embargo, cuando se ha presentado esto, muchas veces nosotros como mercantes estamos dejando de lado estas consideraciones. Pero, como pueden ver en la diapositiva, tenemos hoy por hoy no una serie de aspectos, bloqueos
el de China a Taiwán, el de Estados Unidos a Cuba, el de Rusia a Ucrania, el de Israel a Palestina, el de la comunidad internacional con Etiopía. Entonces, efectivamente se encuentra vivificándose este bloqueo marítimo portuario en que con fines militares se efectúa el traslado de los buques a través de convoys y se trata de negar el aprovechamiento de estas líneas de comunicaciones marítimas a los estados considerados de asistencia hostil para el Estado propio o la comunidad internacional que contempla este bloqueo marítimo portuario. Y como habíamos hablado del control de tráfico marítimo y habíamos visto un control de tráfico marítimo, ahora tenemos que hablar del control naval de tráfico marítimo, el que difiere de lo que se efectúa en la parte comercial, tanto de orden público como privado, de orden privado en los TPHs y en los yacht clubes, y de orden público por parte de las autoridades portuarias, por parte del Parque Nacional Galápagos, por parte de las superintendencias de terminales petroleros, y sumado a esto las capitanías de puerto. En este caso, el control naval de tráfico marítimo se efectúa cuando existe indicios de que se puedan presentar hostilidades o que puedan presentarse amenazas a la parte logística de los estados y por lo tanto amerita que se efectúe con una disciplina tanto el movimiento, las estancias de buque en puerto, el tiempo en plancha correspondientemente y lo propio, la participación, sea a través de convoys, protegidos con los buques de guerra, efectuando las cortinas navales, o bien a través de cierto tipo de consideraciones especiales, con comunicaciones especiales, teniendo a los comodoros correspondientemente en la parte mercante y en la parte del control naval de tráfico marítimo, el comando de operaciones navales, a través de las capitanías de puerto en un rol de autoridad de fuerza naval, va a efectuar el control naval de tráfico marítimo, distinto al que se conoce como sistemas de BTS o sistemas de servicio de tráfico marítimo, de tráfico de buques. Este sistema que trata de evitar, o mejor dicho, trata de incrementar la seguridad marítima. En el control naval de tráfico marítimo se considera el control de protección marítima, o sea, de que las amenazas externas no vayan a afectar al buque mercante que va a hacer uso de las líneas de comunicaciones marítimas. Es necesario vivificar estos ejercicios, vivificar estas circunstancias, porque ya se encuentra en el día a día las eventualidades de áreas de conflicto. Con esto me permito hacer unas reflexiones finales, como las que ustedes pueden visualizar en la diapositiva. En nuestra esfera, a lo largo de todo este curso, hemos especificado la trilogía buque, mar y puerto en cada una de las circunstancias y ustedes han visto que cada una de estas se enfoca en un aspecto específico. Esto amerita un conocimiento detallado y más profundizado en estos tres pilares. Segundo, existen actividades ilícitas que continúan incidiendo en forma negativa en los estados. Delincuencia organizada transnacional, terrorismo, pesca, INDNR, contaminación, tráfico de estupefacientes, migración, nuevas formas de esclavitud, evasión fiscal, evasión tributaria. Existen estos delitos que deben ser contemplados en nuestra legislación penal interna, que hoy por hoy no está acorde con nuestro Código Orgánico Integral Penal y que amerita que se contemple para brindar una mayor protección a los espacios acuáticos. Es necesario seguir especializándose en aspectos de seguridad y protección marítima para ejercer los derechos de soberanía en calidad de Estado rector de puerto, Estado de abanderamiento y Estado ribereño. Es importante que el oficial mercante tenga conocimiento de estas responsabilidades que los estados le otorgan a las diferentes autoridades de control de gestión o a las autoridades de rectoría
con la finalidad de que el oficial mercante contribuya a esa gestión. Y al mismo tiempo, se presentan una serie de retos que depende de cada uno de los desafíos que se plantee en su aspecto profesional para que el mar siga nutriendo, siga brindando eh, beneficios para la colectividad ecuatoriana. Tesoros sumergidos, de energía limpia, calentamiento, elevación, contaminación marina, acidificación del mar, minería submarina, biodiversidad bioética, facilidades para el transporte, la información de inteligencia artificial, los buques no tripulados, se constituyen amenazas, se constituyen desafíos que debe enfrentarlos el personal de la Marina Mercante. Y finalmente, como conclusión, es pertinente indicar que lo que ustedes pueden dar lectura en la presentación es necesario la preparación y la capacitación del personal mercante, profesionalizar un poco más aún en cuanto a las responsabilidades propias de la gestión, que me permite la inferencia de que la Armada, al ser la institución que se constituye Autoridad Marítima Nacional y se constituye el único ente de formación, capacitación, especialización de oficialidad y marinería mercante, tiene que velar, amerita que se vele por la seguridad y protección marítima, amerita que se dé un mayor conocimiento y detalle en cuanto a las exigencias del derecho marítimo. Y por lo tanto, la obligación, la Armada, la ESMENA como parte de la Armada, las capitanías, autoridades marítimas locales como parte de la Armada, tienen la obligación de fortalecerse y exigir una capacitación permanente y especializada en el ámbitos propios del personal de Marina Mercante. Es una obligación para la Armada. Y señores oficiales, con esto daría por finalizado el curso. Cualquier duda, cualquier inquietud, ustedes tienen mi correo electrónico, tienen mi número de teléfono. Pierdan cuidado que las 24 horas del día estoy listo para satisfacer cualquier inquietud que tengan, sea a lo largo del curso o sea en sus actividades particulares. Me despido, señores oficiales, que tengan éxitos en su curso.